¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo es posible tanto odio y maldad? Hoy vamos a conocer el lado más oscuro de la humanidad. Algo que por mucho que lo recordemos, nunca le encontraremos sentido. Alemania, 1919. Un imperio que alguna vez se alzó con orgullo sobre Europa, ahora yace en ruinas. La derrota no solo ha quebrado su cuerpo, sino que ha herido su alma. Humillada, despojada de su poder y sumida en la más profunda desesperación, la nación se enfrenta a un futuro incierto. Las cicatrices de la Gran Guerra son profundas, y el Tratado de Versalles, más que un pacto de paz, se ha convertido en una sentencia de dolor y resentimiento. Pero en medio de la oscuridad y la desolación, donde muchos ven solo ruinas, un hombre ve una oportunidad. Desde las cenizas de la guerra, emerge una figura que promete devolver la grandeza perdida a una patria herida. Con palabras que resuenan como truenos y una visión que enciende los corazones de los desesperados, este hombre se erige como el salvador de una nación rota. Su nombre es Adolf Hitler. Sin embargo, lo que ofrece no es la redención, sino un camino hacia la oscuridad que nadie podría haber imaginado. Esta es la historia del Tercer Reich, un capítulo terrible y sombrío en la historia de la humanidad, donde las promesas de gloria se convirtieron en pesadillas, y donde la ambición desmedida llevó al mundo al borde de la destrucción. Hay puertas que no conducen a habitaciones, sino a épocas pasadas. Al cruzarlas, nos encontramos con historias que han dado forma al mundo. Bienvenidos a Puertas al Pasado. El Tercer Reich, ascenso, poder y caída de una pesadilla. La firma del Tratado de Versalles en 1919 fue el punto de partida de un doloroso y sombrío capítulo para Alemania. Este tratado, visto por muchos como una traición y una condena, arrancó de las manos del pueblo alemán sus territorios, desmanteló su ejército, y lo más devastador de todo, aplastó su espíritu nacional. En este ambiente de desesperación, humillación y miseria, se gestó un resentimiento profundo, un caldo de cultivo oscuro y fértil donde las semillas del Tercer Reich comenzaron a echar raíces, alimentadas por el anhelo de venganza y la promesa de una resurrección gloriosa. En medio del caos y la desesperanza que envolvían a la Alemania de la posguerra, surgió una figura que cambiaría el curso de la historia, un joven soldado austriaco llamado Adolf Hitler. Marcado por las cicatrices de la Primera Guerra Mundial y profundamente resentido por lo que él y muchos consideraban la traición del Tratado de Versalles, Hitler encontró en la política un nuevo campo de batalla donde librar su cruzada personal. En 1920, Hitler se unió al Partido Obrero Alemán, un pequeño y marginal grupo ultranacionalista que canalizaba el descontento de las masas. Con su habilidad oratoria y carisma perturbador, Hitler rápidamente ascendió en sus filas, transformando al partido en una máquina propagandística de odio y revanchismo. Bajo su influencia, el partido adoptó un nuevo nombre y un nuevo propósito, el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, conocido como el Partido Nazi. Este grupo, que comenzó como un movimiento de resentidos, pronto se convertiría en una fuerza imparable, con Hitler al timón, dispuesto a llevar a Alemania hacia un oscuro y trágico destino. La República de Weimar, nacida en medio del caos tras la Primera Guerra Mundial, nunca logró consolidar su poder. Débil y constantemente amenazada por fuerzas internas y externas, se convirtió en un caldo de cultivo para la inestabilidad. Las crisis económicas, como la devastadora hiperinflación de 1923, dejaron a millones de alemanes en la miseria. El dinero se convirtió en papel sin valor, y la desesperación se apoderó de la sociedad. En este clima de caos y desesperanza, las voces radicales encontraron un terreno fértil para crecer. Hitler, junto con su partido nazi, intentó tomar el poder por la fuerza en el fallido golpe de Estado de Múnich en 1923, conocido como el Putsch de la cervecería. Este intento de revolución terminó en fracaso y llevó a Hitler a la prisión de Landsberg. Sin embargo, este periodo de encarcelamiento no silenciaría sus ambiciones, al contrario, fue en esta soledad forzada donde Hitler comenzó a dar forma a sus ideas más siniestras. Durante su tiempo en prisión, Hitler escribió Mein Kampf,
un texto que no solo reflejaba su odio visceral hacia los judíos y los comunistas, sino que también delineaba una visión clara y aterradora para el futuro de Alemania. En sus páginas, Hitler soñaba con una nación purificada, dominada por una supuesta raza superior aria, libre de aquellos a quienes consideraba enemigos del pueblo. Este manifiesto, lleno de ideología extremista y racismo, se convertiría en la base sobre la cual construiría su régimen, una amenaza que en ese momento pocos tomaron en serio, pero que más tarde desencadenaría una tragedia de proporciones inimaginables. Si te gusta lo que estás viendo, no olvides suscribirte y activar la campanita con las notificaciones. El ascenso al poder. El pueblo alemán se encontraba desesperado por un cambio, cualquier cosa que pudiera ofrecerles un rayo de esperanza. Fue en este momento de vulnerabilidad que Hitler y el partido nazi aprovecharon la oportunidad. Con una habilidad astuta para la propaganda, comenzaron a difundir un mensaje que resonaba profundamente en la psique de una nación herida. Prometieron no solo una recuperación económica rápida y efectiva, sino también la restauración del orgullo nacional, tan destrozado tras la guerra y el Tratado de Versalles. Pero más allá de eso, ofrecieron algo aún más tentador, un enemigo común al que culpar por todos sus males. Los nazis señalaron a los judíos, a los comunistas y a otros grupos minoritarios como los responsables de la miseria de Alemania, construyendo un relato de odio que se alimentaba del miedo y la frustración de la gente. Las promesas de Hitler de un futuro glorioso y próspero, en contraste con la realidad de la desesperación que los rodeaba, atrajeron a una audiencia cada vez más amplia. Para millones de alemanes, los nazis representaban la última esperanza de escapar de la miseria, y así, en medio del colapso económico, el Tercer Reich comenzó a tomar forma. Utilizando una propaganda magistral y un carisma inquietante, Hitler se convirtió en una figura que no solo capturó la atención del pueblo alemán, sino que también manipuló sus emociones más profundas. Aprovechando el resentimiento y la desesperación que se habían apoderado de la nación, Hitler y su maquinaria propagandística, dirigida por Joseph Goebbels, construyeron una narrativa en la que él aparecía como el salvador de Alemania, el hombre destinado a devolverle su grandeza perdida. A través de discursos incendiarios, carteles imponentes y eventos cuidadosamente orquestados, Hitler se presentó como el único líder capaz de rescatar al país de la miseria económica, el caos político y la humillación internacional. Su promesa de pan y trabajo resonó fuertemente en una población hambrienta de soluciones. No solo se dirigía a las clases bajas y a los desempleados, sino también a la clase media temerosa de perder su estatus, y a los grandes industriales que veían en Hitler una oportunidad para restaurar el orden y combatir el comunismo. En las elecciones de 1932, estas tácticas comenzaron a dar frutos. El partido nazi, que había sido un pequeño movimiento extremista apenas unos años antes, se convirtió en la fuerza política más grande de Alemania, obteniendo más del 37% de los votos en las elecciones de julio. Aunque no lograron la mayoría absoluta, su éxito fue suficiente para establecer a Hitler como una fuerza imparable en la política alemana. La presión política y social se intensificó, y las élites tradicionales, subestimando la ambición y la astucia de Hitler, vieron en él un peón útil para sus propios fines. Así, el 30 de enero de 1933, en un acto que marcaría el inicio de una era oscura, el presidente Paul von Hindenburg nombró a Hitler como canciller de Alemania. Lo que muchos creían que sería una coalición inestable y fácil de controlar pronto se convirtió en una pesadilla. Una vez en el poder, Hitler actuó con rapidez y determinación para desmantelar la democracia desde dentro. Aprovechando su nuevo cargo, comenzó a erosionar las instituciones democráticas a través de medidas que, aunque presentadas como necesarias para la estabilidad del país, eran en realidad pasos calculados hacia la dictadura. El incendio del Reichstag en febrero de 1933, un evento que los nazis explotaron al máximo, le permitió a Hitler persuadir al presidente y al parlamento para que aprobaran el decreto del incendio del Reichstag, que suspendió las libertades civiles y otorgó poderes de emergencia al gobierno. Solo un mes después,
La ley habilitante de marzo de 1933 otorgó a Hitler la capacidad de legislar sin la aprobación del Reichstag, consolidando su control absoluto sobre el gobierno. Con la democracia alemana en ruinas, Hitler comenzó a eliminar sistemáticamente a cualquier oposición, purgando a sus rivales políticos y creando un estado totalitario en el que la voluntad de un solo hombre, Adolf Hitler, se convirtió en la ley suprema de la nación. Alemania, un país que apenas unos años antes había sido una república democrática, ahora se encontraba bajo el yugo de una dictadura que arrastraría al mundo a la guerra más devastadora de la historia. El movimiento nazi. El Tercer Reich no fue simplemente un régimen político, fue la encarnación de una ideología extremista y destructiva que buscaba transformar la sociedad alemana, por extensión, el mundo entero. El antisemitismo, una corriente ya presente en Europa, fue llevado al extremo por los nazis. Los judíos fueron señalados no solo como enemigos de Alemania, sino como la raíz de todos los males que aquejaban a la sociedad. En la retórica nazi, los judíos eran representados como una amenaza global, un enemigo interno y externo que debía ser erradicado para permitir que la raza aria floreciera. Pero la ideología del Tercer Reich no se limitaba a la pureza racias, también abrazaba el expansionismo agresivo, una doctrina que sostenía que Alemania tenía no solo el derecho, sino la obligación histórica de expandirse hacia el este en busca del Lebensraum o espacio vital. En la Alemania nazi, la política exterior y la guerra fueron instrumentos para la realización de esta ideología. La maquinaria del Estado se puso al servicio de la guerra, movilizando recursos y personas para cumplir con lo que Hitler describió como la misión histórica del pueblo alemán. El Tercer Reich, por lo tanto, no solo fue un régimen opresivo, fue un movimiento ideológico que aspiraba a redibujar las fronteras, redefinir identidades y reordenar el mundo según sus propios principios inhumanos. Desde temprana edad, los jóvenes alemanes fueron inmersos en un sistema de adoctrinamiento diseñado para moldear sus mentes y corazones conforme a las ideas nazis. El régimen entendió que la clave para asegurar su futuro radicaba en controlar y manipular a la próxima generación, asegurándose de que creciera completamente alineada con los principios del Tercer Reich. Con este fin, se crearon organizaciones como la Juventud Hitleriana, que se convirtió en un pilar fundamental del Estado nazi. La Juventud Hitleriana no era solo un club juvenil, era una maquinaria propagandística sofisticada y omnipresente. Desde una edad muy temprana, los niños eran introducidos a la ideología nazi a través de actividades que parecían inofensivas, como el deporte y la camaradería, pero que en realidad estaban diseñadas para inculcar una lealtad ciega a Adolf Hitler y una devoción absoluta al nacionalsocialismo. Estos jóvenes eran adoctrinados para ver al Führer como un líder infalible, el salvador de Alemania, y a sí mismos como los futuros guerreros y guardianes del Tercer Reich. Paralelamente, el terror se convirtió en la herramienta principal del régimen para asegurar la obediencia de toda la población. Mientras los jóvenes eran adoctrinados, los adultos vivían bajo el constante miedo de ser vigilados y denunciados. La Gestapo, la policía secreta del Estado, y las SS, las unidades paramilitares más leales al Führer, eran los encargados de eliminar cualquier forma de disidencia, real o percibida. Con un vasto sistema de informantes y una brutalidad sin límites, la Gestapo hacía sentir su presencia en cada rincón de la sociedad alemana. Las SS, por su parte, no solo actuaban como la élite militar del Reich, sino que también desempeñaban un papel central en la implementación del Holocausto y otras atrocidades. Su influencia se extendía más allá de las fronteras de Alemania, asegurando que en los territorios ocupados el terror nazi se mantuviera intacto. Este ambiente de miedo y represión no solo mantenía a raya a los opositores del régimen, sino que también disuadía a la mayoría de la población de siquiera considerar la resistencia. El control total sobre la juventud, combinado con un aparato de terror implacable, permitió al Tercer Reich consolidar su poder y preparar al país para la guerra que Hitler tanto ansiaba. Así, una nación entera fue sometida, con las mentes jóvenes moldeadas para el combate y los adultos aterrorizados hasta la sumisión, asegurando que el nacionalsocialismo penetrara en cada aspecto de la vida alemana. Continuará.